Bienvenidos, por aquí les habla la profesora Edumar Vallenilla, su docente orientador. El día de hoy veremos un material que trata sobre la forma de tratar con otras personas, debido a que en la actualidad y muy a pesar de las campañas de promoción hacia la no violencia, seguimos observando el aumento de indicadores de agresividad, racismo, abuso, violencia, intolerancia, acoso y bullying en nuestros entornos. De ahí la importancia de conocer sobre el tema y ocuparnos por evitar estas situaciones que causan daño físico y psicológico. Iniciemos definiendo la agresividad como un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseo de dañar a otra persona, animal u objeto. También podemos decir que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la agresión física. A nivel general podemos establecer que existen 4 tipos de agresividad. La primera de ellas es la llamada verbal, que es la que tiene como principal seña que un individuo realiza insultos sobre otra persona. En segundo lugar, nos encontramos con la facial, que es la que se manifiesta a través de gestos que se realizan con la cara. La tercera es la agresividad física, que se traduce en patadas, arañazos, golpes y empujones contra personas o elementos que se encuentren a nuestro alrededor. Y finalmente está la cuarta, llamada agresividad indirecta, que es la que se produce sobre los objetos de propiedad de una persona afectada. Es importante destacar que la agresividad puede originarse por factores internos o externos a la persona. Por ejemplo, la adicción a las drogas es una causa de agresividad. Los cambios emocionales como las neurosis y la depresión también aparecen como generadores de comportamientos agresivos en las personas. Con respecto al abuso, podemos decir que es la forma de tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. Hay diferentes formas de abuso: emocional, financiero, sexual, físico, entre otros. A pesar de que cada tipo no es tan visible o evidente como el siguiente, cada abuso puede ser muy doloroso para las personas que lo sufren. Por ejemplo, el abuso emocional, o también llamado abuso verbal, es cuando una persona en la relación pone a la otra en menor cantidad y le hace sentir inferior y mal consigo mismo. Insultar o culpar constantemente es un ejemplo de abuso emocional. Este también puede incluir lo que se llama chantaje emocional, que es donde una persona hace una amenaza contra la otra, como por ejemplo: si te vas me mato. El abuso emocional es perjudicial, ya que controla a la víctima, haciéndoles creer cosas que no son ciertas, para que se sientan que la única persona que jamás podría amar ellos es el que puede abusar. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades diferentes, como por ejemplo el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que provienen de otros lugares por desconocimiento o falta de información.
Existen varios tipos de racismo. Entre ellos está el racismo aversivo, que es cuando una persona que siente miedo toma distancia con respecto a otra persona, no le tiene empatía o le muestra frialdad. El racismo etnocentrista es el tipo de racismo que está basado en la superioridad cultural del grupo, por lo que se asume que otros grupos diferentes son una amenaza cultural. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dichos grupos. El racismo biológico es un racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente de la segregación física. La violencia es el uso intencional de la fuerza física como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia implica el uso de la fuerza física, no solo contra otros, sino contra la propia persona, y puede tener consecuencias como traumatismos, daños psicológicos o la muerte. Si bien no existe un consenso único para clasificar los tipos de violencia que existen, es posible generalizar entre ellas. Por ejemplo, la violencia autoinfligida son comportamientos o actos que un individuo ejerce contra sí mismo, con la intención de ocasionarse daño físico, psicológico e incluso la muerte. La violencia interpersonal es el tipo de violencia que se caracteriza porque es un daño o amenaza que se lleva a cabo de una persona a otra o a un grupo de personas. La causa de este tipo de violencia pueden ser múltiples, pero generalmente están asociadas a factores sociales como la pobreza o la ausencia de estructuras e instituciones que permitan un desarrollo del potencial del individuo, como por ejemplo el acceso a la alimentación, a la salud, al trabajo, entre otros. Los asaltos son el ejemplo más común de violencia intrapersonal. La violencia colectiva es la agresión causada por un grupo hacia otro. Estos comportamientos pueden ser inducidos por factores de índole político, religioso o cultural, así como por desigualdades sociales que ocasionen que un grupo mayoritario pueda ejercer la violencia en contra de las minorías. Los ataques motivados por la xenofobia o el rechazo a los extranjeros son las expresiones más claras de violencia colectiva y de las cuales los venezolanos hemos sido víctimas en los últimos años. Bueno, jóvenes, hasta aquí la información, esperando que sea de mucho provecho para la realización de la actividad asignada. Feliz día.